¿Siempre está presente? No, me parece que no, siempre no está presente. Por eso tenemos tantas consultas los sexólogos, las sexólogas, con este tema, ¿no es cierto? Con este tema tan importante que tiene que ver con el goce, con la vida, con el placer. Sí podemos identificar distintos placeres, por ejemplo, o distintos deseos. Hay personas bueno, que desean jugar deportes, que desean elegir actividades al aire libre, hay personas que no, hay personas que distintas cuestiones de deseo, en los gustos, digamos, podemos poner a mirar un poco los 5 sentidos nuestros, a ver dónde podemos ver el deseo, el deseo de mirar, el deseo de ver, el deseo de pintar, el deseo de bailar, el deseo de todo. O sea que cuando hablamos de deseo, hablamos de deseo en general. Y ahí nos damos cuenta qué nos pasa. ¿Y qué nos pasa a veces cuando perdemos el deseo por algunas cosas? Como dicen algunos pacientes, estoy perdiendo el gusto por la comida, estoy perdiendo el gusto por salir. A ver, miremos cómo está su estado de ánimo, qué le está pasando, qué sucede, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el deseo, pero nosotros nos vamos a meter en el deseo sexual. Si el deseo del sexual está ligado a las emociones, a los sentimientos, está ligado a todo lo biopsicosocial y cultural. Y dentro del momento y en el momento que nos está aconteciendo, aquí ahora, ¿qué nos pasa con esto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué sentimos? Todo esto tenemos que tenerlo presente, porque si no vamos perdiendo esas situaciones que queremos encontrar. ¿Por qué digo las vamos perdiendo? Porque perdemos muchos estímulos y no nos damos cuenta. En la vida en pareja, en la vida personal cuando no se tiene pareja, en las distintas parejas. Hay ejemplos que me preguntan, ¿no? A ver, me está pasando que no tengo ganas, que miro películas, miro series, hago tiempo para no ir a la cama y no encontrarme con. ¿Mm? Entonces, acá, lo que yo pregunto muchas veces, ¿qué tal? ¿Cómo están los vínculos de los abrazos, de de las caricias, de los besos? ¿Cómo está esto? Bueno, los besos, ¿por qué perdemos los besos? ¿Por qué perdemos? Si no, bueno, pero yo me doy un piquito y qué sé yo, que tenemos a ver, no. A ver, un piquito, a ver, entramos en una situación, digamos, que nos gusta, que sentimos, o es un trámite. Y esto de trámite lo he escuchado muchas veces. La sexualidad como trámite. Es, es doloroso, es lamentable pensar que las personas se pierdan estas situaciones amorosas, vivificantes, que ponen en movimiento nuestras endorfinas, ponen en movimiento todo nuestro sistema y que tienen muchos beneficios, el vínculo sexual, la relación sexual o la masturbación, autoerotismo. Esto tenemos que ponerlo también en nuestra agenda. Agendar el sexo no es rutina, agendar el sexo es tenerlo presente. Y tener presente la sexualidad es muy importante para la vida de las personas. Por algo nacemos siendo sexuales, no solamente teniendo sexos genitales, sino siendo eróticamente en todo nuestro cuerpo, sexuales, sexuados. Entonces, también quiero dejar un poquito en claro esto de la historia psicosexual de las personas, porque muchas veces el deseo sexual está o inhibido o exacerbado o naturalmente transitado según la historia psicosexual de las personas. A veces hay situaciones muy tempranas, llamadas imprinting, impregnaciones en etapas de la vida que a veces no se recuerdan. Justamente
hace muy poquito recibí una consulta que tenía que ver con esto, ¿no es cierto? Con esto de el deseo, el no poder llegar al orgasmo, de una persona que muy joven, pero que un familiar le cuenta que ella fue abusada a los 3 años. Ella no sabía, pero tenía una aversión a tocar los genitales masculinos. Justamente lo cuento porque esto es un imprinting. ¿Mm? Esto, bueno, en tratamiento y con tiempo lo vamos a ir solucionando. El tema, que muchas veces esto también está ligado a situaciones tempranas, por ejemplo, el placer que se siente, el deseo que se siente hacia, digamos, a mirar. Esto también tiene que ver con algunas cuestiones ligadas al voyerismo. Otra de las situaciones del deseo que tiene que ver, entre comillas, con cosas, digamos, como para destacar, digo comillas en el sentido expreso de que nos sucede, nos pasa, y a todos nos hemos tenido alguna situación así, que es con respecto al exhibicionismo. Un deseo que tiene que ver con esto. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestro deseo natural o no deseo, o cuando no hay deseo, y vamos a ver algunas preguntas que, que me llegaron, muchas preguntas, tengo preguntas por doquier, digamos, con cuestiones, por ejemplo, ¿qué pasa con la falta de deseo? A ver, cuando nosotros hablamos de la falta del deseo, hablamos de una creencia que es que el deseo es espontáneo, más que nada situado en las mujeres. ¿Por qué digo en las mujeres? Porque los varones tienen deseo y se erectan, y es visible, y lo perciben y lo dicen. Las mujeres lo que dicen es, la verdad, no siento deseo. A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasa? ¿Es un punto de arranque? Yo creo que más allá de lo que todos sabemos digamos, en la respuesta sexual humana, no es un punto de arranque para las mujeres. Quizás es un punto a trabajar, un punto donde a veces, supuestamente, en situaciones más favorables, como es el enamoramiento, sí es un punto de arranque, porque uno está erotizado, está con ganas y realmente es un punto de arranque, pero no es un punto de arranque siempre. Justamente, muchas veces el deseo sexual se ve atravesado por diferentes circunstancias. Algunos porque no tenerlo presente como situación gratificante, como tenerlo como una situación gratificante en el encuentro o en su propio encuentro. Otras de las cuestiones que aparecen es la medicación. Sabemos que muchos tipos de medicación, sobre todo la medicación que tiene que ver con los trastornos emocionales, pueden disminuir el deseo. Por eso es muy importante, y los pacientes me lo dicen, estoy tomando un antidepresivo y que me quita el deseo sexual. Por ejemplo, acá tengo una de estas preguntas, dice. Entonces yo digo, bueno, hablen con su psiquiatra, hablen con su médico, médica, que realmente les dé el que menor efecto en la sexualidad tenga. Otras mujeres me han dicho, bueno, yo veo que las pastillas anticonceptivas me quitan el deseo sexual. Bueno, trabajen, hablen con su ginecóloga para que también sea lo menos problemático posible. Ahora, ¿qué pasa en el deseo cuando no hay deseo? ¿Podemos buscarlo? ¿Podemos agendarlo? ¿Podemos pensar en que el encuentro que queremos tener con uno mismo o con un otro u otra va a ser algo bueno para nosotros, algo lindo, algo divertido, algo que nos apetezca? Bueno,
Entonces, si sentimos que nos podemos meter y nos apetece, fantástico, sigamos adelante, no como una cuestión coerciva. Nunca en sexualidad decir que sí por obligación es bueno. Esto es algo muy importante, porque muchas veces en la consulta lo que aparece son las situaciones y bueno, ¿qué me pasa? El otro se pone con cara que no me gusta o no me trata bien al día siguiente si lo rechazo. Bueno, acá habrá que hablar o hacer un tratamiento de parejas. Esto también es algo que nos pasa, ¿no? Que nos acontece a los sexólogos en la consulta. También cuando el deseo está desplazado. ¿M? Los desplazamientos del deseo pueden tener varias situaciones, digamos, y de varias manifestaciones. Puede ser un desplazamiento hacia un otro, una otra. Puede ser un desplazamiento en el sentido de la sublimación hacia lo que fuere. Digamos, tenemos distintas maneras de ver el deseo sexual y de atravesarlo cuando digo atravesarlo, es de pensar situaciones para mejorar lo que queremos mejorar, lo que deseamos mejorar, porque el deseo está ligado al placer y el placer nos lleva a la felicidad, a la gratificación, a muchas situaciones amables con nosotros mismos y con un otro, una otra. ¿Mm? Y en los varones, ¿qué pasa? En los varones lo que escucho bastante seguido es, bueno, yo gozo mucho cuando hago gozar a mi pareja, a la situación en la que estamos, ¿cierto? Porque a veces no son parejas estables, son parejas circunstanciales o momentáneas o lo que fuere, cada uno como puede y como quiere. Pero ¿qué pasa con esos varones que dicen, pero a la consulta por qué viene? Porque me doy cuenta que yo no siento ese mismo deseo. Siento que le hago y no quedo bien. Siento que estoy gozando porque la otra persona está gozando, pero yo no quedo bien. Yo no me siento bien en mi deseo y placer. Entonces ahí tenemos un tema. No siempre sucede esto. A veces se complementan, se juega esas situaciones y está todo bien. Ahora, ¿qué pasa cuando aparece esta situación de insatisfacción? Ahí yo creo que tenemos que mirar qué está pasando, qué está sucediendo, qué hacemos. ¿Mm? Esa sería una de las situaciones. Otra de las situaciones de consulta es relacionada a por qué siempre los varones tienen ganas. ¿Por qué siempre tienen ganas los varones? Dice, ¿y qué pasa con nosotras si no tenemos ganas? Esa es otra de las preguntas que está acá. Bueno, a ver, motivos. ¿Por qué no tenés ganas? Contá un poquito. ¿Qué te pasa cuando no tenés ganas? Ir al momento de darse cuenta, porque el darse cuenta es fundamental. Es fundamental en todos los sentidos, en la vida cotidiana de las personas. El darme cuenta qué me pasó, qué emoción me atravesó. Estaba muy cansada, estaba preocupada por algo. Bueno, entonces antes de llegar a esa situación, hagamos un break. Tomemos algo, juguemos, miremos algo, charlemos, porque también eso es muy importante. La comunicación. La comunicación es sumamente importante en todos los órdenes de la vida, pero en la sexualidad también la comunicación es una herramienta valiosísima para llegar al goce, a la felicidad, al placer, al entendimiento.